Vendehumos del Evangelio, cuando el mensaje de Cristo se convierte en un negocio. Vivimos en una época donde prácticamente todo se vende. Se venden cursos para hacerse rico, se venden secretos para ser feliz, se venden fórmulas para bajar de peso sin ningún esfuerzo, se venden experiencias, se venden emociones y gracias a las redes sociales también se vende una imagen. Ahora, hay personas con extraordinarios dotes de vendedor. Hablan con seguridad, convencen, inspiran confianza y saben exactamente qué decir para que la gente crea que tienen las respuestas a sus problemas. Pero también existe un término que ha cobrado mucha fuerza en estos últimos años y es el de vendehumos. ¿Y qué es un vendehumos? Bueno, son personas que venden algo que realmente no existe. O sea que te venden expectativas, te venden ilusiones, te venden promesas. Pero ¿qué crees? Detrás de eso no hay nada. O sea que es puro humo. Detrás de ese humo no hay fuego. Y la pregunta incómoda es la siguiente. ¿Tú crees que pueda existir vendehumos dentro del cristianismo? ¿Lo crees? Ahora, tampoco te estoy hablando de un hermano que apenas está comenzando su camino en el Evangelio. Tampoco te estoy diciendo acerca de aquel maestro, aquel hermano, aquel predicador que se equivoca enseñando. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de quienes descubrieron que el Evangelio puede convertirse en un negocio. Y eso es mucho más antiguo de lo que imaginamos. Porque la Biblia ya hablaba de ellos hace casi unos 2000 años. El Evangelio, escucha bien, el Evangelio jamás fue diseñado para venderse. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, Él nunca les dijo, vengan y hagan dinero. No les dijo eso. ¿Qué les dijo Él? En Mateo 10:8, Él les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ellos habían recibido gratuitamente el Evangelio, el reino, y por lo tanto deberían hacerlo gratuitamente. Pero, claro que sí, el obrero obviamente es digno de su salario, porque la Biblia enseña claramente que quien sirve también puede recibir su sustento. El obrero es digno de su salario, pero una cosa muy distinta es vivir del ministerio y otra vivir para el ministerio únicamente porque deja dinero, y eso es lo que verdaderamente cambia el corazón. Ahora te voy a decir una advertencia que casi nadie recuerda. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2, verso 3, dice, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Y si tú observas bien, si tú pones atención, no dice que van a pedir solamente ofrendas, no. Está diciendo algo mucho más fuerte. Prácticamente está diciendo que van a hacer mercaderías de vosotros. Es decir, las personas, los feligreses en las congregaciones dejarán de ser ovejas y comenzarán a ser clientes. Y es aquí, cuando hay clientes, es cuando empieza a convertirse en un mercado. Y es aquí cuando el sufrimiento de la gente, porque muchas personas van a las iglesias por una necesidad, por un sufrimiento, se convierte en una oportunidad comercial. Y tú lo sabes bien, que el miedo produce ingresos. Y cuando se dan unas falsas promesas, estas falsas promesas se convierten en ganancias. Y desafortunadamente,
mientras más desesperada esté una persona, más fácil es venderle una falsa esperanza. Y eso ya lo había visto Pedro. Acá hay otra. Cuando el Espíritu Santo se intenta comprar. ¿Podrá el hombre comprar el Espíritu Santo? Sin embargo, este es uno de los primeros vendehumos y aparece en el libro de los Hechos. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es Simón el Mago. Simón el Mago, ¿qué era lo que quería? Obviamente él no quería a Cristo. Él quería el poder de Cristo. Como dice en Hechos capítulo 8, verso 19, dijo, dadme también a mí este poder. ¿Por qué? Porque él veía que por mano de los apóstoles, por medio de Pedro, al imponer las manos sobre los feligreses, estos recibían el Espíritu Santo y él decía, dame de este poder. Denme este poder, porque él, la intención que tenía era la de manipular y la de obtener ganancias de este don de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro le respondió porque él ofreció dinero. El apóstol Pedro respondió en Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pedro había entendido algo, que los dones de Dios no están a la venta. El Espíritu Santo, mi amigo, no es un producto, no es algo que pueda comercializarse. El Espíritu Santo no tiene precio. Ahora veamos una cosa también. Jesús expulsó vendedores, pero ¿de dónde los expulsó? Los expulsó del templo. Imagínate esto, de que muchas personas, pues obviamente cuando imaginamos a Jesús, yo o tú quizás te lo imaginas siempre sonriendo, muy alegre, pero en su etapa, en su vida, también tuvo momentos serios y otros momentos fueron momentos de ira, de indignación. Y aquí fue donde él tomó por un momento un látigo, empezó a dar latigazos a diestra y siniestra, obviamente no a las personas. Él empezó a volcar las mesas, expulsó a los comerciantes, abrió la jaula de las palomas y les dijo, ¿saben qué? Ustedes han convertido la casa de Dios en un mercado. En el libro de Juan, capítulo 2, verso 16, el Señor Jesucristo lo dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ahora bien, mira bien, el problema no era vender animales, obviamente no. El problema era que se había hecho de la adoración un medio para enriquecerse, un medio para aprovecharse del pueblo, un medio para, por medio de los cambios de moneda, los que venían de un lugar a Jerusalén, traían otras monedas, en ese intercambio tomaban ventaja y doblaban el precio. Y si hubiese hecho el negocio, pero si hubiese hecho fuera del templo, no dentro de las instalaciones del templo. Eso es lo que molestó al Señor, porque se estaban aprovechando del pueblo, estaban manipulando la fe. Pero hoy, ese templo que tú y yo vemos, no solamente es un templo o el edificio donde tú vas, también puede ser una plataforma digital, un canal, una conferencia, una iglesia, una transmisión en vivo. El problema siempre es la intención del corazón. Y aquí viene una pregunta bastante interesante. ¿Cómo reconocer a alguien cuando usa el evangelio como negocio? ¿Cómo vamos a reconocerlo?
porque no siempre es evidente. Porque no todo el que recibe una ofrenda está haciendo algo incorrecto. No, acuérdate, el que predica el Evangelio, dice la Escritura, viva del Evangelio. Porque eso mismo es algo noble. De hecho, Pablo mismo, el apóstol, recibió ayuda económica de las iglesias que él iba plantando, y Jesús mismo permitió que personas sostuvieran económicamente su ministerio. El problema aparece cuando la prioridad deja de ser Cristo y comienza a ser el dinero. Te voy a dar unas señales que te pueden ayudar a identificar este patrón. Y estas señales son estas. Todo termina en venta. Todo tiene un precio. Y tal vez aparezca alguien con una nueva revelación exclusiva. Cuando se manipulan emociones para obtener dinero. Cuando se promete prosperidad garantizada. Cuando se utilizan supuestas profecías para controlar a las personas. Y cuando el predicador también habla mucho de sí mismo. Habla mucho de sí mismo, pero muy poco del Señor Jesucristo. También quiero decirte esto. Desafortunadamente, hay un daño invisible. Quizás el mayor problema, fíjate, ni siquiera sea el dinero. No es el dinero, sino es el daño que producen estas personas, estos vendehumos que agarran la piedad como fuente de ganancia. Muchísimas personas terminan pensando que todos los cristianos son iguales, que todas las iglesias son iguales, que todos los pastores buscan dinero, y eso endurece el corazón de quienes aún no conocen a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, el Espíritu Santo se lo reveló y él entendió este peligro. Por eso escribió en 2 de Corintios capítulo 2 verso 17: nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y aquí la palabra medrar significa sacar provecho, obtener un beneficio, comerciar, obtener una ganancia. Por eso el apóstol de Pablo decía: nosotros no usamos el evangelio para enriquecernos. Él predicaba la palabra de Dios con sinceridad y con amor a las almas. También existe el otro extremo. Y aquí es donde tenemos que poner el equilibrio. Porque mira, no todo pastor es un vendehumos. No todo pastor o congregación que recoge ofrendas y diezmos, no todo ministerio de estos son vendehumos. La Biblia lo enseña claramente. El Señor mismo lo dijo en Lucas 17: el obrero es digno de su salario. También en 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? El Señor. ¿Qué ordenó el Señor? Él dijo: a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y el problema, mis amigos, mis hermanos, es nunca haber recibido apoyo. No ese es el problema. El problema es convertir el ministerio en un negocio, y ahí está la gran diferencia. Porque mientras uno sirve a Dios y recibe su sustento, el otro sirve al dinero utilizando a Dios. El apóstol Pablo dejó uno de sus discursos más conmovedores. Él dice en Hechos capítulo 20, verso 33: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En pocas palabras, él podía mirar a los ojos a la iglesia, porque nadie podía decir: me utilizaste.
Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que todo predicador pudiera decir lo mismo. Qué hermoso sería que toda la iglesia pudiera decir lo mismo, que todo ministerio pudiera decir lo mismo, pero muchos no pueden. Y si lo hacen, son unos descarados, son unos ladrones ávaros. Pero antes de señalar a otros, porque sí, buenos para acusar somos. Antes de señalarlos, conviene hacernos una pregunta. ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Por qué lo amo? ¿O busco del Evangelio para obtener un beneficio o tal vez espero que Él me haga rico? ¿Busco al Señor solamente por lo que Él pueda darme? Porque si lo hacemos, ahí también nosotros podemos convertirnos en consumidores del Evangelio. Podemos ir a la iglesia, pero una iglesia buscando los milagros. Podemos ir a la iglesia con la idea de que nos den una profecía, que nos hablen de prosperidad, de hablar de experiencias sobrenaturales. Podemos ir a la iglesia por eso, pero no estamos yendo realmente buscando al Señor. Puedes ir a la iglesia por un motivo muy egoísta. Mi amigo, mi hermano, el Evangelio nunca ha estado a la venta. La salvación nunca ha tenido un precio para nosotros, porque Cristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. El Evangelio, lo que hemos recibido, lo hemos recibido por pura gracia y por lo tanto debemos darlo también con integridad. De gracia recibisteis, dad de gracias. Porque el mundo, amigo, no necesita espectáculo. No necesita mercadotecnia religiosa. No necesita humo. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Mira, el humo, el espectáculo, todo eso impresiona, sí, impresiona por un momento. Pero cuando el viento sopla, desaparece, se va. Sin embargo, Jesucristo permanece. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira, que nunca usemos el nombre de Cristo para obtener lo que Cristo jamás buscó. Que nunca convirtamos el Evangelio en un producto. Y que cuando las personas nos escuchen, no salgan admirando al predicador, al pastor, al maestro, al conferencista. No. Que ellos salgan admirando al Salvador, a Cristo, porque el verdadero siervo de Dios no vende humo, proclama la verdad del Evangelio. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Te invito a que compartas con tus amigos en tus redes sociales y que me dejes algún comentario si estás de acuerdo en lo que he dicho y si no, pues también dímelo. Recuerda que ese es tu canal, la Biblia, la verdad, porque la verdad está en la Biblia. El único que merece la adoración es el Señor Jesucristo y Él nunca te venderá humo. Lo que Él te ofrece, no te lo vende, Él te lo ofrece de puro amor, te ofrece la salvación. Y si has tenido tú experiencias con personas que te han defraudado porque te han sacado tu dinero, la culpa no es del Señor Jesucristo. Esa gente va a dar cuenta de sus almas y créeme, si no se arrepienten, van a llorar. Cuídate, Dios te bendiga, nos estamos viendo y hasta la próxima.